Durante algún tiempo, el abuelo había estado debatiendo la compra de un vehículo. Al costado de la carretera, vio un concesionario de automóviles cuando regresaba de su casa de campo. Tomó la decisión de detenerse y mirar más de cerca por curiosidad. Se detuvo en el concesionario, estacionó su viejo y destartalado auto y entró. Después de un largo día de trabajo como obrero de la construcción, el abuelo estaba vestido con su ropa de trabajo. El primer vendedor al que se acercó con la pregunta fue sobre el costo de los autos que estaban vendiendo. Después de darle una mirada rápida de arriba abajo, el vendedor lo ignoró y se centró en cambio en otro cliente que parecía estar mejor vestido y con más dinero. El abuelo estaba molesto y se sintió irrespetado, pero lo ignoró porque pensó que el vendedor podría estar preocupado por otro cliente. El abuelo hojeó el inventario de autos de la sala de exhibición mientras paseaba. Aunque siempre había deseado que fuera posible, nunca había podido permitirse un buen coche. Un hombre con traje se acercó al hombre mientras miraba un llamativo auto deportivo rojo. «¿Puedo ayudarte en algo?», dijo de manera condescendiente. El abuelo trató de ocultar su molestia por haber sido abordado de una manera tan desdeñosa. «Estaba mirando los autos», dijo. El hombre sonrió y dijo, «Bueno, aquí tenemos algunos autos muy buenos, pero podrían estar un poco fuera de tu rango de precios». Avergonzado y ofendido, el abuelo se sintió. Tomó la decisión de desalojar el lote de autos y renunciar por completo a la idea de comprar un vehículo. No pudo evitar sentirse mal por cómo lo habían tratado cuando se fue. Aunque no tenía palabras, sabía que tenía que contarle a su hijo sobre el incidente. El abuelo regresó a casa y le contó a su hijo sobre su experiencia en el concesionario de automóviles. Preocupado por cómo había sido tratado su padre, su hijo que trabajaba en la división de protección al consumidor. ¿Conseguiste el nombre del gerente o del vendedor?, inquirió su hijo. El abuelo respondió, no lo hice. Pero fueron muy crueles conmigo. Por la forma en que estaba vestido, sentí que me estaban despreciando. Su hijo decidió investigar más la situación después de escucharlo atentamente. Investigando un poco, pudo identificar el nombre del concesionario de automóviles y el nombre del gerente que estaba a cargo ese día en particular. El hijo investigó más y descubrió que el gerente tenía antecedentes de tratar mal a los clientes. Otros clientes que habían sido maltratados se habían quejado con él en numerosas ocasiones. El hijo llegó a la conclusión de que era necesario detener este comportamiento. Quería asegurarse de que su padre y otros clientes no experimentaran el mismo trato en el futuro. Le aconsejó a su padre que fuera al concesionario con él mientras aún vestía su ropa de trabajo. En un esfuerzo por aprender más, el abuelo accedió a acompañar a su hijo. Se mantuvo firme en conocer la verdad sobre el supuesto trato horrendo de la concesionaria de automóviles a sus clientes. Al día siguiente, el abuelo regresó al concesionario de automóviles con su hijo vestido para el trabajo. En busca de un vendedor o gerente diferente que los tratara con respeto, dieron vueltas por el área admirando los autos en exhibición. Para su consternación, se encontraron con la misma actitud desdeñosa y comentarios burlones. El gerente que había tratado tan mal al abuelo en su visita anterior estaba presente y pareció reconocerlos. «Mira, los pobres han vuelto», dijo entre risas a sus compañeros. Avergonzados y furiosos, se sintieron el abuelo y su hijo. Eran conscientes de que necesitaban tomar medidas para detener permanentemente este comportamiento. El gerente de la concesionaria se les acercó cuando se iban y les pidió que se fueran porque estaban molestando a los otros clientes. El hijo del abuelo luego mostró su identificación y se identificó como representante de la División de Protección al Consumidor. La actitud del gerente cambió inmediatamente. Al darse cuenta de que había cometido un grave error, se puso ansioso y empezó a tartamudear. El nieto del dueño anterior tomó una postura firme y pidió hablar con el director de la concesionaria de autos. Como el gerente había maltratado a su padre, estaba decidido a hacerle saber al director lo que estaba pasando en su concesionario. El director finalmente llegó a la escena después de un breve retraso. El nieto se presentó y describió la circunstancia.
Le explicó al director cómo el gerente había sido poco amable e irrespetuoso con su padre y otros clientes, y cómo este comportamiento era inaceptable. El director asintió con la cabeza mientras el hijo del abuelo hablaba mientras prestaba mucha atención. Después de terminar, el director expresó su sincero pesar por las acciones de su empleado. Les explicó que se tomaba muy en serio brindar un excelente servicio al cliente y que estaba decepcionado al saber que uno de sus gerentes no estaba respetando los estándares que había establecido para su concesionario. Luego, el director preguntó si el hijo del abuelo estaba dispuesto a presentar una queja formal ante el concesionario. Él le aseguró que lo investigaría detenidamente y tomaría las medidas necesarias. El director tomó en serio la queja del hijo del abuelo y actuó de inmediato. Luego de una mayor investigación, descubrió que el gerente de hecho había sido descortés con el abuelo y otros clientes. El director era consciente de que este comportamiento era inapropiado y no representaba los principios de su concesionaria. En consecuencia, el director tomó la difícil decisión de despedir al gerente. No quería a alguien que representara a su concesionario que fuera grosero e irrespetuoso con los clientes. El director también se disculpó formalmente con el abuelo y su hijo por su trato, admitiendo que fue inapropiado. Para informar al hijo del abuelo de lo sucedido, el director lo llamó personalmente. Reiteró sus disculpas por el trato inhumano que habían sufrido el abuelo y su hijo y les aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que incidentes similares sucedieran en el futuro. Con la respuesta del director, el abuelo y su hijo quedaron complacidos. Creían que el director había tomado en serio su queja y había remediado la situación apropiadamente. También agradecieron la disculpa del director y su compromiso de mejorar el servicio al cliente del concesionario. El abuelo y su hijo volvieron a la concesionaria para comprar un automóvil tras el despido del gerente y la garantía del director de que los tratarían bien. Esta vez, recibieron un servicio cortés y un descuento considerable en su compra, además de ser tratados con respeto. Su encuentro les enseñó que vale la pena hablar cuando reciben un servicio al cliente deficiente. El resultado los complació y se alegraron de haber actuado. Un abuelo satisfecho y aliviado y su hijo salieron del concesionario de automóviles. Aunque la experiencia había sido una montaña rusa emocional, estaban contentos con los resultados. Habían podido permitirse un coche decente a un precio razonable y, lo que es más importante, habían recibido el respeto que se merecían. Discutieron la necesidad de hablar cuando reciben un servicio al cliente deficiente cuando partieron en su vehículo nuevo. El abuelo estaba feliz de haber hablado con su hijo sobre su desagradable experiencia y de que habían tomado medidas para arreglar las cosas. El hijo estaba feliz de que se hubiera hecho justicia y de que el concesionario de automóviles hubiera obtenido información importante sobre cómo respetar a los clientes. El hijo se comprometió a hacer un seguimiento con el concesionario de automóviles para asegurarse de que hicieran cambios en su servicio al cliente. Estaba decidido a evitar que nadie más pasara por lo que le pasó a su padre. El abuelo estaba agradecido y orgulloso del trabajo de su hijo y su compromiso con la protección del consumidor. La experiencia culminó con éxito al final. El abuelo ahora tenía un vehículo nuevo, el hijo había marcado la diferencia y el concesionario de automóviles había descubierto una lección valiosa.